Un abrazo muy especial, un saludo cariñoso, no caluroso. Desde acá estoy en la ciudad de Hyattsville, en el estado de Maryland, durante unos días de misión para la renovación católica carismática de la arquidiócesis de Washington. Y aquí, bueno, como ven, tuve el regalo de coincidir con la última nevada de este invierno en esta parte de Estados Unidos. Me alegra mucho poder compartir contigo este ratito corto. Vamos a ver si el frío me deja todo este tiempo, pero quería compartir esta experiencia de estar aquí contigo también en este entremés semanal que como cada 8 días lo compartimos y nos encontramos aquí para prepararnos, para degustar el Evangelio Dominical. Así que te doy la bienvenida aquí a mi canal de YouTube, a mis redes y gracias además de eso a los que me acompañan y me ven a través de los diferentes medios de comunicación que con tanta generosidad difunden, retransmiten y comparten esta sencilla enseñanza. En este Evangelio del domingo segundo del tiempo de la Cuaresma, nos encontramos en la tradición de Lucas con aquello que conocemos como la transfiguración. Dice así la escritura de este texto maravilloso del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versos del 28 hasta el 36. Lucas capítulo 9, versos 28 al 36. Dice así la escritura. 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien que se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Al escuchar esta voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Amén. Bueno, un texto hermoso en donde pues nos encontramos con esta experiencia epifánica, es decir, de revelación, de dar a conocer la gloria que viene en la persona de Jesús. Pero esta es la gloria de uno que está empezando una gran crisis, la crisis de la decisión de subir a Jerusalén. Por eso, en este texto, lo primero que yo quisiera aclarar contigo es que no es que Pedro y Santiago y Juan fueran el grupo de predilectos, de preferidos de Jesús. Como decimos nosotros en Colombia, la rosca, el pequeño gueto. No. No, esta es una comunidad que nos representa a los líderes de las grandes comunidades cristianas de la primera historia eclesial. La comunidad de el Asia Menor, la comunidad de Roma y la comunidad que estaba liderada por Santiago en Jerusalén. Es decir, esta es una experiencia que vivieron los que fueron los pilares, las columnas de la iglesia
y que tiene como propósito que tú y yo, hoy, 20 siglos y tanto después, digamos, esto es para mí, esto es para nosotros. Esta experiencia debe tocarnos y transformarnos a todos. Segundo, esto sucede en el monte. No se te olvide que el monte en la Biblia es un lugar simbólico teológico en donde se nos habla de la revelación, de la manifestación de Dios. Y esto es muy importante. Esta manifestación de Dios que quiere transformar la vida, que quiere darse a conocer, que quiere que tú y yo tengamos una experiencia de quién es Él profundamente. Y por eso el texto nos cuenta que Jesús sube al monte con sus 3 discípulos, estos que eran difíciles, ¿no? No se te olvide, a estos a los que Jesús les había cambiado de nombre: Simón Kefas, el duro como la roca, el de cabeza de piedra, el de vida de piedra, un tipo difícil, y Juan y Santiago, los Boanerges, los hijos del trueno, los impulsivos, los viscerales, a los que les costaba entender la verdadera dimensión del Mesías que era Jesús. Y están en una escena que es como el refuerzo académico, como cuando los estudiantes necesitamos clases particulares, clases privadas, profesor contratado. Ellos están en una clase particular, están en un tiempo de estudio extra, en donde tienen que profundizar acerca de su comprensión del mesianismo de Jesús. Y nos lo presentan con Moisés y con Elías, que tienen diferentes dimensiones. La primera, 2 grandes profetas. No se te olvide que para el pueblo hebreo, Moisés es visto como un profeta, seguramente como el primero de los grandes profetas. Y luego Elías, el grande, el del siglo IX, que están ellos hablando proféticamente con Jesús, porque es Jesús el profeta definitivo. Es decir, es Jesús quien va a revelar con ultimidad, con la absoluta y definitiva claridad quién es Dios. La profecía última de Dios se revela en la persona de Jesús. Pero además Moisés y Elías, que podrían representarnos también la ley y los profetas, es decir, toda la tradición del Antiguo Testamento, y le hablan a Jesús, se presentan ante Jesús y luego desaparecen para que quede solamente el Hijo de Dios. Es decir, todo el Antiguo Testamento va a estar revelado en calidad de definición absoluta, de contundencia total en la persona de Jesús. La ley y los profetas serán ahora llevadas a su culmen de expresión en la persona de Jesucristo el Señor. Pero también Moisés y Elías, entendidos como siervos de Yahvé, esos que tuvieron que ir hasta el final, en medio del rechazo, en medio del fracaso, en medio de la persecución, en medio de la crisis, para poder guiar al pueblo que, acompañado por Moisés, hacía la salida de la esclavitud, que acompañado por Elías tenía que huir de la malvada reina Jezabel, refugiarse allá en el Carmelo y tener la experiencia de la revelación de Dios que pasaba, ¿te acuerdas? Como una brisa suave, revelándole su gloria al profeta. Estos 2 siervos de Yahvé se reúnen entonces con el definitivo siervo de Yahvé, ese que tendrá en medio del rechazo, de la marginación, del asesinato, de la muerte, mostrar la gloria de Dios en la resurrección. Entonces te he dicho profecía, te he dicho sumario del Antiguo Testamento y te he dicho
siervos de Yahvé, con todo lo que eso implicaría para la teología. Ellos que reúnen eso, que encarnan esas realidades tan particulares del Antiguo Testamento, están en el monte conversando con Jesús. Están revelándonos la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y dice el texto hermosamente: Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Ellos aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Parece que esa fuera la materia de discusión entre Moisés, Elías y Jesús. Pero cuando Pedro y sus compañeros se despiertan y esta narración dice algo que es hermosísimo, que es maravilloso, que yo quisiera que no perdieras, y es que Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí, vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que decía claramente. Apenas lo dijo, mira esta belleza, vino una nube que les hizo sombra, y al entrar en la nube se asustaron, y se escuchó una voz que decía desde la nube: este es mi hijo elegido, escúchenlo. ¡Ah! ¡Qué belleza! La Shekinah, de la que se nos habla tan contundentemente en el libro del Éxodo. ¿Te acuerdas al final del Éxodo? La Shekinah, la nube de la gloria, la nube de la presencia de Dios, la nube que hace sombra. Y aquí que estamos leyendo a Lucas, ¿te acuerdas la anunciación a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ellos son cubiertos con la sombra. Óyeme, hoy el Señor quiere venir sobre ti, cubrirte con su sombra. Es decir, que tú ingreses en el misterio de la Shekinah, de la alianza. Tú eres parte del pueblo elegido de Dios. Tú eres parte de ese pueblo en el que Dios confía para dar a conocer su gloria, para revelar proféticamente su amor, su bondad, su poder, su cercanía. Esa nube que acompañó al pueblo durante el Éxodo, ahora esa nube de la Shekinah, de la presencia de Dios, desciende sobre Jesús en el momento de crisis, en donde el tema es ir a dar la vida en Jerusalén. Cuando tú que me estás viendo a esta hora, sepas en tu corazón en esta cuaresma que nuestro camino nos lleva a Jerusalén, a dar la vida, a entregarnos, a ser signos de contradicción, a convertirnos en unos rechazados, en unos malditos, en unos no aplaudidos, en unos perseguidos, en unos que necesitan estar claros en que solamente yendo hasta el final podemos mostrar la fidelidad de Dios. Cuando te sientas angustiada, cuando te sientas preso del temor, recuerda que la Shekinah, la nube de la gloria, la presencia de Dios está contigo, te acompaña, te sostiene, camina contigo, te respalda, te muestra el camino, te conduce hacia adelante, pero además que se escucha desde la nube la voz del Abba, que te dice: este es Jesús, mi Hijo, el elegido en quien me complazco, escúchalo. La gran revelación de la Shekinah es que Dios es Abba y que Jesús nos revela la paterna maternidad de Dios para que tú y yo seamos capaces de vivir de esa manera, mostrando a Dios que es Padre, que nos sostiene y nos acompaña, que el nuevo pueblo elegido de Dios se conforma por hombres y mujeres libres que vivimos la filiación, el encuentro con Dios que nos hace vivir como hijos. Y eso se nota en la manera en la que tú trates a los demás como hermanos y hermanas por los cuales estás dispuesto a dar la vida. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.